Las mañanas en Peoria siempre empezaban igual para mí. No con el despertador, no. Cuando tienes 72 años, tu propio cuerpo se convierte en un cronómetro muy preciso. Me despertaba exactamente a las 6 de la mañana, sin importar si fuera invierno o verano. Margaret siempre se reía de esta peculiaridad mía. Garth Holder, eres más terco que un reloj viejo, solía decir. Margaret lleva 5 años muerta, pero yo sigo despertándome a las 6. Es como si mi cuerpo se negara a aceptar que ahora puedo dormir más, que no hay prisa, que nadie me espera. Me levantaba de la cama con un crujido en las articulaciones. Después de 40 años al volante de un camión, mis rodillas se habían convertido en dos articulaciones poco fiables. Los camioneros de larga distancia rara vez pueden presumir de buena salud en la vejez. Pero yo tenía esta casa, pequeña, pero totalmente pagada, con vistas al parque Detweiler. Esa mañana cogé hasta la cocina, puse la tetera y me quedé quieto junto a la ventana, mirando el patio del vecino. Riley, el chico de la casa de enfrente, estaba instalando un columpio para sus gemelos. Es un buen chico, siempre saluda y a veces ayuda a llevar la compra. No es como mi propia sangre. Tomé el té en la terraza, observando cómo se despertaba nuestra calle. Una de las pocas alegrías que me quedaban. Después del desayuno, avena, como me había aconsejado el doctor Ramírez, mi día transcurrió según el horario habitual. Los lunes, miércoles y viernes iba al Utrenaya Chasha, una cafetería a 2 manzanas de casa. Los martes quedaba con Oberon Finch, un viejo amigo de cuando trabajaba en la empresa de transportes. Los jueves iba a la biblioteca y cogía películas que se proyectaban en los cines cuando Margaret y yo nos conocimos. Hoy era miércoles, el día de la taza matutina. Me puse mi ropa habitual, una camisa a cuadros, unos vaqueros desgastados y una gorra con el logotipo de Peterbilt que llevaba desde hacía 15 años. Cerré la puerta con llave, bajé las escaleras y me dirigí por la acera, apoyándome en mi bastón. No es que no pudiera caminar sin ella, simplemente me sentía más seguro con ella. La taza matutina era mi pequeño oasis de tranquilidad. Siempre la misma mesa junto a la ventana. Siempre la misma taza de café fuerte sin azúcar y el periódico fresco. Aquí me conocían y nadie intentaba entablar una conversación innecesaria. Buenos días, señor Holder. ¿Lo de siempre? Mónica, la chica detrás del mostrador, me sonrió. Llevaba 3 años trabajando allí y estudiaba contabilidad en la universidad. Sí, querida, y el periódico, si es posible. Me senté en mi sitio y abrí el periódico. Nada había cambiado en el mundo. Guerras, escándalos, nuevas tecnologías que cambiarán nuestras vidas. Mi vida ya no iba a cambiar, salvo hacia su inevitable final. Señor Holder, su hijo ha llamado al café, dijo Mónica mientras me servía el café. Preguntó si estaba usted aquí. Le dije que acababa de llegar. Fruncí el ceño. Edric nunca llamaba al café. ¿Cómo sabía que yo venía aquí? Dijo que vendría en 10 minutos, que quiere hablar con usted. Mónica sonrió. ¿Hice bien en decírselo? Sí, está bien, murmuré, aunque por dentro sentí una sensación desagradable. Edric llevaba muchos años sin interesarse por mis asuntos. Normalmente aparecía en Acción de Gracias, a veces en Navidad, si su esposa Tamsin no insistía en ir a visitar a sus familiares. Exactamente 10 minutos después, sonó el timbre de la puerta y mi hijo entró en la cafetería. Tenía 45 años, vestía un traje caro y corbata y llevaba una barba bien recortada. Era el típico oficinista, un perito de seguros con ambiciones y una expresión constante de ligero descontento en el rostro. Mi rostro, pero sin arrugas y con un carácter diferente. Hola, papá. Edric sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. He decidido pasarme por aquí de camino al trabajo. ¿Cómo estás? Bien. Dejé el periódico a un lado y miré a mi hijo. Algo definitivamente no estaba bien. ¿A qué viene tanto interés? Venga ya. ¿No puedo simplemente visitar a mi padre? Edric se sentó enfrente y pidió un café con leche. Tienes buen aspecto. Estás muy animado. ¿Para qué para un viejo, querías decir? Papá, ¿por qué te comportas así? Edric negó con la cabeza. Tamsin y yo solo estamos preocupados. Vives solo. Rara vez llamas. Llamé por el cumpleaños de mi nieta. Jennifer no parecía muy contenta. Mi única nieta, una chica de 16 años que siempre tiene la nariz pegada al teléfono, no estaba muy interesada en hablar con su viejo abuelo. Es una adolescente, ya sabes cómo son.
No es nada personal. Adric bebió un sorbo de café. Escucha, he estado pensando, ¿qué tal si voy a verte el fin de semana? ¿Te ayudo con la casa? ¿Arreglo el porche quizá? Miré fijamente a mi hijo. En los últimos 5 años nunca me había ofrecido ayuda con la casa. El porche está bien. Riley me ayudó a reforzar la barandilla el mes pasado. ¿Riley? ¿Quién es ese? Un vecino, un chico joven, tiene gemelos. Me encogí de hombros. Un tipo normal, no como algunos. Edric hizo caso omiso del comentario. De todos modos, creo que al casa le vendría bien una mano masculina. ¿No puedes encargarte de todo tú solo? Llevo 5 años haciéndolo, desde que murió tu madre, respondí secamente. Y antes también lo hacía, cuando pasaba meses fuera de casa por los vuelos. Nos las arreglábamos sin tu ayuda. Mi hijo frunció el ceño, pero rápidamente recuperó una sonrisa falsa. Está bien, papá, solo era una sugerencia. Pero de todos modos, iré el sábado a verte. ¿Quieres que almorcemos juntos? Me encogí de hombros. Algo me decía que, aunque me negara, Edric vendría de todos modos. Como quieras. Se marchó 10 minutos después, dejándome perplejo. ¿Qué le había pasado? Desde la muerte de Margaret nunca había mostrado tal preocupación. El resto del día transcurrió como de costumbre. Fui a la tienda de comestibles, compré pan y leche, charlé con la cajera Doris. Luego me fui a casa a ver una vieja película del oeste con John Wayne. Por la noche, Oberon me llamó y quedamos en vernos al día siguiente, en el parque, si hacía buen tiempo. Cuando el sábado apareció el Lexus negro de Edric en la entrada, yo ya estaba preparado para su visita. La víspera había limpiado la casa, aunque siempre la mantenía ordenada. Margaret siempre se preocupaba por la limpieza, y yo continuaba con esa tradición. Las viejas costumbres nunca mueren. Edric llegó solo, sin Tamsin, lo que me sorprendió. ¿Tu mujer está ocupada?, le pregunté mientras dejaba entrar a mi hijo en casa. Tiene una cita con el agente inmobiliario. Estamos pensando en comprar una casa más grande. Edric pasó al salón, mirando a su alrededor con un nuevo interés. Su mirada se deslizó por los muebles y las paredes, como si los estuviera evaluando. Jennifer pronto irá a la universidad. ¿Para qué necesitas una casa más grande? Observé a mi hijo recorrer las habitaciones, mirando por todas partes. Necesitamos un estudio. Tamsin ha empezado a dedicarse al diseño de interiores y necesita espacio para trabajar. Ah, asentí, aunque sabía que era mentira. Mi nuera nunca había mostrado interés por el diseño, pero decidí no discutir. Edric se dirigió a la cocina y abrió la nevera sin preguntar. Papá, casi no tienes nada aquí. ¿Comes bien? Bien. No como mucho. Voy al supermercado 2 veces por semana y compro productos frescos. Mmm. Cerró la nevera y se dirigió al cuarto de baño. Aquí se está despegando el azulejo, y el grifo gotea. ¿Has llamado al fontanero? ¿Para qué? Puedo apretar el grifo yo mismo. ¿A tu edad, meterte debajo del lavabo? Edric negó con la cabeza. Papá, necesitas ayuda. Admítelo. Volvimos al salón. Me senté en mi sillón y mi hijo se quedó de pie, mirando las fotos de la pared. ¿Cuándo fue la última vez que fue al médico?, preguntó de repente. El mes pasado, una revisión rutinaria. Todo está bien, por si le interesa saberlo. ¿Y qué le dijo el médico? Edric se volvió hacia mí. Que para mi edad estoy en excelente forma. La presión arterial está un poco alta, pero dentro de los límites normales. ¿Y qué hay de la memoria? Los mareos. Mi hijo me miraba como si esperara oír algo grave. No tengo ningún problema de memoria. Recuerdo los cumpleaños de todos los miembros de la familia, incluso de aquellos que prefieren olvidarse de mí. Edric ignoró mi comentario. Papá, estoy muy preocupado. Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y hay mucho trabajo que hacer. Sabes, Tamsin y yo hemos pensado... Jaja, ¿qué? Quizás deberías pensar en mudarte a un lugar donde te cuiden, donde haya gente de tu edad, asistencia médica. Miré a mi hijo sin poder creer lo que oía. ¿Me estás proponiendo que me mude a una residencia de ancianos? Ahora se llaman comunidades para personas mayores, me corrigió rápidamente Edric. Las condiciones son muy buenas. Tamsin y yo hemos visto varias opciones. ¿Habéis visto opciones? Sentí cómo me invadía una oleada de ira. ¿Sin mi conocimiento? Solo recopilábamos información, dijo Edric encogiéndose de hombros. Para hablarlo contigo. ¿Discutirlo? Sonreí con amargura. No quieres discutir nada conmigo, hijo. Quieres deshacerte de mí. No, papá, estamos realmente preocupados. Necesitas cuidados constantes, compañía, atención. Me levanté apoyándome en los reposabrazos de la silla.
No necesito cuidados constantes. No soy un inválido, ni un anciano que ha perdido la cabeza. Nadie dice que hayas perdido la cabeza, suspiró Adric con irritación. Pero no estás rejuveneciendo, y esta casa requiere cuidados que tú no puedes proporcionar. Eché un vistazo al salón. Sí, la casa no es nueva. Sí, el papel pintado se está despegando en algunos sitios y el techo necesita una reforma. Pero es mi casa. Cada rincón guarda recuerdos de Margaret, de nuestra vida. No pienso mudarme a ningún sitio, dije con firmeza. Y vamos a dejar este tema. Edric frunció los labios, pero asintió con la cabeza. Está bien, papá. Solo quería que supieras que existe esa opción, por si acaso. El resto de su visita transcurrió en un ambiente tenso. Almorzamos pizza que habíamos pedido y vimos parte de un partido de béisbol en la televisión. Durante todo ese tiempo, noté las miradas evaluadoras de mi hijo. Observaba cómo sostenía el tenedor, cómo me levantaba de la silla, como si buscara signos de debilidad senil. Eso me enfurecía, pero traté de no demostrarlo. Cuando Edric se marchó, sentí un gran alivio, pero una desagradable sensación de aprensión no me abandonaba. Algo se estaba gestando y no estaba seguro de estar preparado para ello. El miércoles siguiente, cuando volví de The Morning Cup, me esperaba una sorpresa en la puerta de mi casa. Edric estaba sentado en el porche con unos papeles en las manos. Junto a él había una pila de folletos brillantes. «Papá», se levantó sonriendo. «Te llamé, pero no contestaste. Estaba en la cafetería. Subí las escaleras mientras sacaba las llaves. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el trabajo?» «Me tomé el día libre. Quería enseñarte algo». Adric me tendió uno de los folletos. En la brillante portada, personas canosas sonreían frente a un hermoso edificio con columnas. «Vechernaya Saria, comunidad para una longevidad activa», decía la leyenda. «Está a 15 minutos en coche de aquí», dijo Edric con entusiasmo. «Tienen apartamentos de 1 y 2 habitaciones, piscina, sala de cine, biblioteca y asistencia médica las 24 horas». Dejé el folleto sobre la mesa de café y me dirigí a la cocina. «Ya te he dicho que no me voy a mudar a ningún sitio». Edric me siguió, sin darse por vencido. «Papá, al menos échale un vistazo. Es un lugar precioso. Allí viven personas de tu edad, interesantes y activas. Siempre hay actividades, excursiones. No necesito actividades y excursiones». Me serví un vaso de agua del filtro. «Aquí estoy bien». «Pero aquí estás completamente solo». Edric extendió los brazos. «Eso no es normal. A tu edad necesitas compañía, apoyo. A mi edad necesito que me dejen en paz». Miré a mi hijo directamente a los ojos. «Especialmente aquellos que durante años no se han interesado por mi vida y ahora, de repente, se preocupan por mi bienestar». Edric frunció los labios ofendido. «Eres injusto. Siempre me he preocupado por ti». «¿Sí?», sonreí con amargura. «¿Y cómo lo demostrabas? ¿Con 3 llamadas al año? ¿Con tarjetas de Navidad? Tengo mi propia vida, mi propia familia». Adric alzó la voz. «Tú mismo nos alejaste. Siempre estabas de viaje y cuando estabas en casa no hacías más que criticar. El mismo resentimiento de siempre. Siempre lo mismo. Trabajaba para alimentarte y pagarte los estudios», sacudí la cabeza. «Pero esa no es la cuestión. Durante 5 años casi no apareciste en mi vida después de la muerte de mamá. ¿Y ahora de repente tanto interés? ¿Por qué?» Edric guardó silencio y apartó la mirada. Luego suspiró. «Está bien. La cuestión es que Tamsin y yo estamos preocupados. Vemos que la casa se está deteriorando, que ya no puedes ocuparte de ella. ¿Y qué pasará dentro de 1 año? ¿Y dentro de 2? Lo que tenga que pasar, pasará. ¿Y quién resolverá los problemas cuando tú no puedas hacerlo?» Edric me miró con desafío. «Yo, por supuesto. Todo recaerá sobre mí». «Ah, eso es». No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por sí mismo, por las molestias que le causaría mi vejez. «Nadie te pide que resuelvas mis problemas. Yo mismo me ocuparé de mí mismo». «Papá, sé realista. Estás envejeciendo. Esta casa es demasiado grande para ti. ¿Por qué aferrarte a ella? Véndela y múdate a un buen lugar donde te cuiden». Entrecerré los ojos y miré a mi hijo. «Shariki, ¿y a dónde irá el dinero obtenido?» Edric titubeó. «Bueno, una parte se destinará a pagar tu estancia en Vechernaya Saria, y el resto se puede invertir para que tengas ingresos adicionales». «Invertir», asentí. «¿Y quién se encargará de eso? ¿Tú?» «Podría ayudar, por supuesto. Tengo un amigo que es asesor financiero.
Levanté la mano para detener ese torrente de mentiras. ¿Sabes qué, Edric? Estoy cansado. Continuemos esta conversación en otra ocasión. Mi hijo parecía decepcionado, pero asintió con la cabeza. De acuerdo, papá. Pero prométeme que al menos echarás un vistazo a los folletos, solo para ver las opciones. Lo prometo, mentí para deshacerme de él cuanto antes. Después de que Edric se marchara, me quedé sentado en el sillón durante un buen rato, mirando los folletos. Algo me decía que mi hijo no se daría por vencido, y eso me preocupaba más de lo que quería admitir. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de juego extraño. Edric empezó a aparecer con una regularidad inquietante, a veces con productos que yo no había pedido, otras con nuevos folletos de residencias de ancianos, y otras simplemente para ver cómo estaba. Una vez vino con Tamsin, lo que más me sorprendió. Mi cuñada rara vez se molestaba en visitarme. Consideraba que nuestra zona era demasiado sencilla para su refinado gusto. Gar, Tamsin besó el aire cerca de mi mejilla, sin tocarla. Olía a perfumes caros y a falsa preocupación. Qué bien que mantengas el orden en la casa. Sonaba como un cumplido, pero la conocía lo suficiente como para captar el significado oculto. Es sorprendente que el viejo aún no esté cubierto de mugre. No soy un desastre, Tamsin, respondí secamente. Y nunca he sido un desordenado. Oh, no me refería a eso, sonrió con su sonrisa característica, la que nunca llegaba a los ojos. Es solo que muchos hombres solitarios... Yo no soy muchos, la interrumpí. Soy un hombre concreto que se las arregla muy bien en la vida cotidiana. Edric intervino, claramente tratando de aliviar la tensión. Papá, te hemos traído algo. Mira. Sacó de su maletín otro folleto brillante, esta vez con la imagen de un complejo turístico. Sunny Harbor, el lugar donde tus años dorados se volverán realmente dorados. Es un centro nuevo, dijo Tamsin acercándose y con voz melosa. Imagina, piscina climatizada, tratamientos de spa, chef personal. Y el precio probablemente sea astronómico, comenté. El dinero no es un problema, respondió Edric encogiéndose de hombros. Si vendemos esta casa, tendremos suficiente para vivir allí y aún nos sobrará. Ah, ya veo. Miré a mi hijo con más atención. ¿Me estás proponiendo que venda la casa y me mude allí? Exacto, Tamsin se iluminó. Es la solución perfecta. La casa es demasiado grande para una sola persona. Requiere cuidados constantes. Y en Sunny Cove te atenderán profesionales, intervino Edric. Además de tener compañía, entretenimiento, asistencia médica. Levanté la mano para detener su torrente de palabras. He vivido en esta casa durante 30 años. Aquí creciste tú, Edric. Aquí murió vuestra madre. ¿Y me proponéis venderla como si fuera un coche viejo? Papá, la casa es solo un edificio. Los recuerdos te los llevarás contigo, dijo Edric con suavidad, como si hablara con un niño. ¿Y qué pasará con el dinero de la venta? No iba a andarme con rodeos. Tamsin y Edric se miraron. Una parte se destinará a pagar tu estancia en el centro y el resto se puede ingresar en una cuenta. Edric se detuvo. Por seguridad. ¿Por mi seguridad o por la vuestra? Sonreí. ¿Y quién administrará esa cuenta? Bueno, yo podría ayudarte a gestionar las finanzas. Edric sonrió. Ya sabes que siempre se me ha dado bien. Casi me echo a reír. Mi hijo, que siempre vive por encima de sus posibilidades y está endeudado hasta las cejas, me ofrece ayuda con las finanzas. Qué gracioso. No, dije con firmeza. No me voy a mudar a ningún sitio. Esta casa es mía y me quedaré aquí hasta el final. Pero, Garth, comenzó Tamsin, debes pensar en el futuro. Nadie rejuvenece. ¿Y si necesitas cuidados constantes? Entonces contrataré a una cuidadora, respondí secamente. Con mi dinero, en mi casa. Edric suspiró e intercambió una mirada con su esposa. Papá, solo queremos lo mejor para ti. Piénsalo, ¿vale? No descartes la idea de inmediato. Dejaron unos folletos y, después de que se marcharan, los apilé cuidadosamente en la mesita del salón. No para estudiarlos, sino para recordarme que mi propio hijo estaba intentando deshacerse de mí. Esa noche soñé con Margaret. Estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, tejiendo una bufanda para Edric, aunque fuera Julio, y me decía, no confíes en él, Garth. Siempre se ha parecido demasiado a mi padre. Me desperté con una sensación de pérdida y angustia. Margaret siempre había sido un amortiguador entre mi hijo y yo. Suavizaba nuestros conflictos y encontraba compromisos. Sin ella nuestra relación mostraba toda su fealdad. La mañana de ese día comenzó como de costumbre. Avena, té, periódico.
Pero los pensamientos sobre la visita del día anterior no me dejaban tranquilo. Recordé cómo había comenzado todo, nuestra relación con Edric. El niño era tranquilo, impresionable, más apegado a su madre. Yo estaba ausente a menudo. Un camionero de larga distancia rara vez puede ser un buen padre de familia. Los viajes podían durar semanas. Me perdía cumpleaños, eventos escolares, momentos importantes de su vida. Cuando regresaba, me sentía como un extraño en mi propia casa. Edric me miraba con recelo y, a veces, con resentimiento. Recuerdo el día en que me perdí su graduación de la escuela primaria. Me quedé atrapado en Minnesota debido a una avería en el camión y llamé a casa para disculparme. Margaret dijo que lo entendía, pero por el teléfono pude oír llorar a mi hijo. Cuando regresé 3 días después, Edric no me habló durante una semana. Intenté explicarle que trabajaba para ellos, para que la familia tuviera todo lo necesario. Pero, ¿cómo iba a entenderlo un niño de 10 años? Para él, yo era simplemente un padre que, una vez más, no había estado ahí cuando lo necesitaba. La adolescencia solo empeoró la situación. Edric se volvió introvertido. Se pasaba horas encerrado en su habitación y se negaba a pasar tiempo conmigo, incluso en los raros días en que estaba en casa. No sabía cómo llegar a él. De naturaleza impulsiva, a menudo perdía los estribos, gritaba y exigía respeto. Eso solo nos alejaba más el uno del otro. Recuerdo un episodio especialmente doloroso. Edric tenía 16 años. Yo había vuelto de un viaje de 2 semanas y descubrí que había utilizado mis herramientas para arreglar la bicicleta de un amigo. Las herramientas estaban esparcidas por todo el garaje, algunas manchadas, y una llave había desaparecido. Me enfurecí. Le grité que no respetaba el trabajo ajeno, que esas herramientas eran mi trabajo, mi sustento. Edric me gritó que yo no tenía derecho a enseñarle a respetar, cuando yo nunca lo había respetado a él, siempre anteponiendo el trabajo a la familia. Margaret intentó calmarnos, pero ya era demasiado tarde. Edric salió corriendo de casa, dando un portazo, y no volvió hasta la madrugada. Lo encontré durmiendo en el sofá, lo cubrí con una manta y me fui a mi habitación. Nunca hablamos de ese incidente, como de muchos otros. Cuando se fue a la universidad, sentí aliviado y amargado al mismo tiempo. Aliviado porque ya no habría conflictos diarios. Amargado porque me di cuenta de que nunca habíamos encontrado un lenguaje común. Rara vez llamaba, solo venía a casa en vacaciones, y eso a regañadientes. Después de la universidad entró a trabajar en una compañía de seguros y se casó con Tamsin, una mujer fría y calculadora que dejó claro desde el principio que no estaba muy interesada en mantener los lazos familiares. Margaret sufría por este distanciamiento, pero nunca culpaba a su hijo. Solo se está defendiendo, Garth, decía. ¿De qué?, le preguntaba yo. Del dolor, de la decepción, del miedo a que lo vuelvan a abandonar. Suspiré, volviendo al presente. Quizás ella tenía razón. Quizás realmente me merecía ese trato. Pero desde luego no me merecía que me echaran de mi propia casa con el pretexto de cuidar de mí. Llamaron a la puerta sacándome de mis pensamientos. En el umbral estaba Oberon Finch, mi viejo amigo y antiguo compañero de trabajo, ahora jubilado como yo. En su juventud, Oberon trabajó durante un tiempo como abogado, pero luego se pasó a una empresa de transportes, diciendo que estaba cansado de las mentiras y el papeleo. Sin embargo, conservó sus conocimientos jurídicos, que a veces resultaban útiles. «Tienes mal aspecto, viejo amigo», dijo en lugar de saludarme. «¿Qué te pasa?». Lo dejé entrar y nos sentamos en el salón. Le conté lo de las visitas de Edric, los folletos y las insistentes propuestas de mudarse a una residencia de ancianos. «Quieren tu casa», asintió Oberon después de escucharme. «Es obvio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». «Rechazarles, por supuesto», me encogí de hombros. «Es mi casa, no me iré a ningún sitio». «Y haces bien», Oberon asintió. «Pero prepárate para que no se rindan. Si han decidido quedarse con la casa, serán insistentes». «¿Qué pueden hacer? ¿Sacarme a la fuerza?». Oberon se quedó callado un momento y luego me miró con seriedad. «No se puede descartar. Si convencen al médico de que necesitas cuidados constantes o, peor aún, de que no eres capaz de tomar decisiones por ti mismo», me gelé al pensar en ello. «No pueden hacerlo. Estoy en mi sano juicio y tengo buena memoria». «Por supuesto», Oberon me dio una palmada en el hombro. «Pero ten cuidado. Guarda los documentos en un lugar seguro. Y si notas algo sospechoso, llámame inmediatamente».
Después de que Oberon se marchara, tardé mucho en calmarme. ¿Era mi propio hijo capaz de algo así? ¿Declararme incapacitado por una casa? No, eso era demasiado incluso para Edric. Intenté alejar los pensamientos sombríos. Todo iría bien. No me dejaría engañar. Pero unos días después ocurrió algo que me hizo preocuparme seriamente. Buscaba mi pasaporte. Quería comprobar si había caducado. Normalmente lo guardaba en el cajón del escritorio, junto con otros documentos importantes. Pero el pasaporte no estaba allí. Revisé toda la casa, miré en todos los cajones, armarios, incluso miré debajo del colchón, pero no lo encontré por ninguna parte. En cambio, descubrí que había desaparecido el título de propiedad de la casa. Estaba absolutamente seguro de que no había cambiado esos documentos de sitio. Tenía un sistema de archivo de documentos importantes muy claro, desarrollado a lo largo de los años. El pasaporte, el certificado de nacimiento, las pólizas de seguro, los documentos de la casa y del coche. Todo estaba guardado en el cajón superior del escritorio, en una carpeta especial. Alguien había rebuscado entre mis cosas, y ese alguien solo podía ser Edric. Pero ¿para qué quería mis documentos? Recordé la advertencia de Oberon y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿De verdad mi hijo estaba tramando algo malo? Lo llamé de inmediato. Edric, soy papá. ¿Has estado en mi escritorio? ¿Qué? ¿De qué hablas? Su voz sonaba sorprendida, pero no me creí su sorpresa. Mi pasaporte y los documentos de la casa han desaparecido. ¿Los has cogido tú? No, claro que no, se indignó. ¿De dónde has sacado eso? Porque nadie más que tú ha tenido acceso a mi casa en las últimas semanas. Papá, seguramente los has puesto en otro sitio y te has olvidado. A tu edad, eso es normal. Su tono se volvió condescendiente. A mi edad, todavía recuerdo perfectamente dónde guardo los documentos, le corté. Si los has cogido, devuélvelos inmediatamente. No he cogido nada, suspiró Edric. Pero si quieres, puedo ir y ayudarte a buscarlos. No hace falta, no quería verlo en ese momento. Yo mismo me encargaré. Después de la conversación, volví a registrar minuciosamente la casa. Y para mi sorpresa, encontré los documentos desaparecidos en el armario de la cocina, entre los libros de cocina. Nunca, bajo ninguna circunstancia, los habría puesto allí. Era una señal inquietante. Alguien no solo había rebuscado entre mis cosas, sino que también había cambiado los documentos de sitio. ¿Por qué? ¿Para que no pudiera encontrarlos? ¿O para dar la impresión de que estaba perdiendo la memoria? En los días siguientes empecé a notar otras cosas raras. Mis gafas de lectura, que siempre estaban en la mesita de noche, aparecieron en el baño. Las llaves del coche pasaron del gancho del recibidor a la mesa de la cocina. Y una vez encontré mi talonario de cheques en el congelador. Sabía con certeza que yo no había puesto esas cosas en esos lugares. Alguien, y casi no tenía dudas de que era Edric, entraba en mi casa en mi ausencia y cambiaba deliberadamente las cosas del lugar para dar la impresión de que me estaba volviendo distraído y olvidadizo. Cambié las cerraduras, sin decírselo a mi hijo, que se sorprenda cuando su llave deje de funcionar. Al día siguiente sonó el teléfono. Era Edric y estaba furioso. ¿Has cambiado las cerraduras?, preguntó sin preámbulos. Sí, no lo negué. Las antiguas estaban gastadas. ¿Y no me has dado una llave nueva? ¿Para qué necesitas una llave de mi casa?, le pregunté con calma. Para poder comprobar si estás bien, gritó. ¿Y si te pasa algo? Entonces llamarías a la policía o a una ambulancia, como haría cualquier persona normal. Me mantuve imperturbable. No necesitas la llave de mi casa, Edric. Soy tu hijo, casi gritó. Tengo derecho. No tienes derecho a entrar en mi casa sin mi permiso y revolver mis cosas. Le interrumpí. Sí, sé que has sido tú, y sé por qué. Quieres que parezca olvidadizo, distraído, incapaz de cuidar de mí mismo, pero no lo conseguirás. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Estás paranoico, dijo finalmente Edric. Necesitas ayuda. La única ayuda que necesito es que me dejen en paz, suspiré. Escucha, sé que quieres mi casa, pero no me voy a ir a ningún sitio, ¿entiendes? Es mi casa y me quedaré en ella hasta el final. No lo entiendes. La voz de Edric se suavizó, casi suplicante. Tamsin y yo estamos realmente preocupados por ti. La casa es demasiado grande. No puedes ocuparte de ella. ¿Y qué pasará en invierno? ¿Quién limpiará la nieve y se encargará de la calefacción? Me las arreglaré, como lo he hecho durante los últimos 5 años, dije con firmeza. Y si necesito ayuda, contrataré a alguien.
con mi dinero. Papá, Adric hizo una pausa. Mañana iré a verte. Tenemos que hablar seriamente. No me opuse. Que venga. Ahora que entiendo su juego, estaré preparado. Después de hablar con mi hijo, llamé a Oberon y le conté lo que había pasado. Has hecho bien en cambiar las cerraduras, aprobó. Pero prepárate para que puedan ir más allá. Quizás valga la pena consultar a un abogado, redactar un testamento y dejar claras tus intenciones. ¿Crees que llegará a eso? Me quedé sorprendido. Espero que no, Oberon suspiró. Pero es mejor prevenir. Y otra cosa, Garth, ten cuidado. No bebas ni comas nada de lo que te traiga Nedrick o Tamsin. Esa frase me heló la sangre. ¿Acaso mi amigo sospechaba que su propio hijo podía...? No, eso era demasiado incluso para Edric. Me acosté con el corazón encogido. Mañana me esperaba una conversación difícil. Tenía que dejar claro a mi hijo que no cedería a sus manipulaciones, que no permitiría que me engañara. Esta casa era todo lo que me quedaba de mi vida anterior, de los recuerdos de Margaret, y no estaba dispuesto a separarme de ella. Por la mañana descubrí que mis pastillas para la presión habían desaparecido del botiquín del baño. En su lugar había otro envase, similar, pero no el que me había recetado el doctor Ramírez. Examiné atentamente la etiqueta. Era un medicamento completamente diferente. Alguien había cambiado mis pastillas. Y ese alguien claramente quería que tomara el medicamento equivocado, tal vez para que me desorientara, me distrajera y así convertirme en el candidato ideal para un asilo de ancianos. Tiré las pastillas sustituidas al inodoro y tiré de la cadena. Luego llamé a la farmacia y pedí un nuevo envase de mi medicamento habitual con entrega a domicilio. El reloj marcaba las 10 de la mañana. Edric había prometido venir a la hora de comer. Tenía tiempo para prepararme para esta reunión, que tal vez fuera decisiva en nuestra historia. Sentía que se acercaba el momento culminante y que mi futuro dependía del resultado de esa conversación. Me senté en un sillón y esperé, ordenando mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía solo irritación o resentimiento hacia mi hijo, sino verdadero miedo. Miedo de lo que podría ser capaz de hacer por dinero. Al mediodía, Edric aún no había aparecido. Miré por la ventana varias veces. Salí al porche, incluso lo llamé por teléfono, pero estaba apagado. Era extraño porque mi hijo solía ser puntual cuando se trataba de sus intereses. El día transcurría lentamente. Preparé el almuerzo, vi las noticias y volví a leer el periódico. Una extraña inquietud no me abandonaba. Después de hablar con Oberon, temía seriamente que Edric pudiera tomar alguna medida drástica. Pero cuanto más tiempo pasaba sin aparecer, más me convencía de que estaba exagerando el peligro. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer? ¿Llevarme a la fuerza de mi propia casa? Eso es ilegal. A las 4 en punto decidí que no vendría. Quizás fuera mejor así. Estaba cansado de esas interminables conversaciones sobre residencias de ancianos, de su falsa preocupación, de las sospechas. Quizás ahora que lo había acusado abiertamente de intrusión y manipulación, había decidido retirarse. Estaba a punto de salir a dar mi paseo vespertino cuando oí el ruido de unos coches que se acercaban. Al asomarme a la ventana, vi no solo el Lexus negro de Edric, sino también otro vehículo, una furgoneta blanca con el logotipo de Vechernaya Saria. Se me encogió el corazón. ¿Qué estaba pasando? Edric y Tamsin salieron del Lexus, y del minibús salieron dos hombres con uniformes de personal médico, y una mujer con un traje formal y una carpeta en las manos. Todos se dirigieron a mi casa. Abrí la puerta antes de que tuvieran tiempo de llamar al timbre. ¿Qué significa todo esto? Pregunté mirando directamente a mi hijo. Edric parecía tenso pero decidido. Papá, esta es la señorita Hendricks de Evening Star, dijo señalando a la mujer con la carpeta. Y estos son los dos paramédicos, Tom y Brian. Hemos venido para ayudarle con la mudanza. ¿La mudanza? No daba crédito a mis oídos. ¿De qué mudanza está hablando? Yo no me voy a ninguna parte. Señor Holder, la señorita Hendricks dio un paso adelante. Su hijo le ha reservado una plaza en nuestro centro. Tenemos excelentes condiciones, atención médica, programa de entretenimiento. No me interesan sus condiciones, la interrumpí. Y no pienso mudarme a ningún lado. Esta es mi casa. Papá, Adric intentó ponerme la mano en el hombro, pero yo me aparté. Lo hemos hablado todo con el doctor Lancaster. Estarás mejor bajo la supervisión de especialistas. ¿Qué doctor Lancaster? Empecé a enfadarme. Mi médico es el doctor Ramírez y él cree que estoy en excelente forma para mi edad.
El doctor Lancaster es especialista en geriatría, intervino Tamsin con su voz melosa. Ha estudiado tu historial médico y cree que necesitas cuidados constantes. ¿Qué historial médico? Me sentí atónito ante tanta descaro. Nadie tiene derecho a acceder a mi información médica sin mi consentimiento. Papá, tú mismo diste tu consentimiento, ¿recuerdas? Edric me miró con fingida preocupación. El mes pasado, cuando te llevé al médico, era una mentira descarada. No había ido al médico con Edric, y mucho menos había firmado ningún consentimiento. Estás mintiendo, le dije directamente. No fui a ningún sitio contigo y no firmé nada. ¿Lo ven? Edric se dirigió al resto. Olvida acontecimientos importantes. Esto ocurre cada vez con más frecuencia. No olvido nada, levanté la voz. Mientes para hacerme quedar como un incompetente. Señor Holder, intervino de nuevo la señorita Hendricks. No hay motivo para preocuparse. Estamos aquí para ayudar. Tenemos todos los documentos necesarios, dijo dando una palmada en la carpeta. Su hijo actúa en su interés. El único interés en el que actúa mi hijo es el suyo propio, dije sintiendo cómo me empezaba a latir el corazón. Y ahora les pido a todos que abandonen mi casa, inmediatamente. Papá, Adric hizo una señal a los celadores que empezaban a acercarse a mí. No lo compliques. Te llevaremos de todos modos, por las buenas o por las malas. Era una amenaza real. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera servirme de arma, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra dos robustos celadores. Si me tocan, llamaré a la policía. Me enderecé tratando de parecer más seguro de lo que realmente estaba. Señor Holder, la señorita Hendricks sacó un documento de la carpeta. Tenemos el informe del doctor Lancaster en el que se indica que necesita atención profesional y el consentimiento de su hijo, como pariente más cercano, para trasladarlo a nuestro centro. Todo es completamente legal. Eché un vistazo al documento. Efectivamente, había una firma y un sello, pero no tenía ni idea de si eran auténticos o no. Nunca había visto a ese tal doctor Lancaster. Es falso, dije tirando el papel. Voy a llamar a la policía. Me acerqué al teléfono, pero uno de los celadores fue más rápido. Me arrebató el aparato de las manos y se lo pasó a Edric. Papá, por favor. Mi hijo parecía casi suplicante. No montes un escándalo. Es por tu propio bien. ¿Cómo puede permitir esto? Le pregunté a la señorita Hendricks. Ya ve que me están llevando contra mi voluntad. Señor Holder, sonrió con una sonrisa profesional. Muchos de nuestros residentes se resisten al principio. Es una reacción normal. Pero verá que le gustará Evening Dawn. Tenemos unas condiciones muy cómodas. Comprendí que era inútil discutir. Estas personas habían venido con un plan ya preparado y no iban a dar marcha atrás. Al menos déjenme recoger mis cosas, pedí tratando de ganar tiempo. Quizás pudiera llamar a Oberon o a mi vecino Riley. Oh, no te preocupes, dijo Tamsin con un gesto de la mano. Ya lo hemos recogido todo. Todo lo necesario está en estas bolsas. Señaló dos bolsas de viaje que acababa de ver en manos del segundo enfermero. ¿Habéis rebuscado en mis cosas? Me sorprendió tanta descaro. Solo te hemos ayudado a prepararte, papá. Adric intentó cogerme del brazo. Ahí está todo lo necesario. Ropa, artículos de aseo, medicamentos. Aparté la mano. Y mis cosas personales, las fotos, mis libros. Te traeremos todo lo que necesites más tarde, sonrió Tamsin. Cuando te hayas adaptado al nuevo lugar. Me di cuenta de que había caído en una trampa. Lo habían planeado todo. Habían previsto cada detalle. Si me resistía físicamente, los celadores simplemente me inmovilizarían. Si intentaba llamar a la policía, no me dejarían hacerlo. Papá, Adric volvió a intentar cogerme del brazo. No montes un escándalo, ¿vale? Los vecinos están mirando. Miré por la ventana y vi que, efectivamente, varios vecinos habían salido a la calle, atraídos por la inusual actividad frente a mi casa. Entre ellos estaba Riley. Parecía preocupado. Quiero despedirme de los vecinos, dije. No es necesario, replicó Tamsin. Cuanto antes nos vayamos, mejor para todos. Al menos de Riley, insistí. Me ha ayudado mucho. Después, Edric me agarró con fuerza por el codo. Podrás llamarlo desde Evening Dawn. Comprendí que no tenía otra opción. O iba con ellos voluntariamente o me sacarían a la fuerza delante de todos los vecinos. Sería humillante. De acuerdo, me rendí. Pero que quede claro que lo hago bajo coacción. No es coacción, señor Holder. Señorita Hendricks negó con la cabeza. Solo nos preocupamos por su bienestar.
Salí de la casa acompañado por esa extraña procesión. Los vecinos miraban perplejos. Riley dio un paso adelante. ¿Todo bien, señor Holder?, preguntó. Todo perfecto, respondió Edric por mí. Papá se muda a una residencia de ancianos. Allí lo cuidarán bien. ¿Es verdad? Riley me miró con preocupación. Quería gritar. ¡No! ¡Me están llevando a la fuerza! Pero sabía que eso no serviría de nada. ¿Qué podía hacer Riley contra 2 enfermeros y unos documentos oficiales? Sí, mentí sintiendo amargura. Será mejor así. Riley asintió, pero vi duda en sus ojos. Si necesitas algo, llama, dijo. Tienes mi número. Gracias, asentí, agradecido por ese pequeño gesto de apoyo. Me sentaron en una furgoneta. Tamsin se quedó en casa y Edric se sentó a mi lado. Los celadores ocuparon los asientos delanteros y la señorita Hendricks se puso al volante. No se preocupe, señor Holder, dijo ella mirándome por el espejo retrovisor. El trayecto durará unos 20 minutos. En Evening Down le espera una habitación acogedora y un personal amable. Me quedé callado. ¿Qué podía decir? Me sacaron de mi propia casa contra mi voluntad, con lo mínimo, sin poder despedirme de los vecinos ni recoger las cosas que realmente me importaban. Papá, Adric me puso la mano en la rodilla. Sé que ahora estás enojado, pero luego entenderás que fue la decisión correcta. ¿Lo correcto para quién? Aparté su mano. ¿Para mí o para ti? Para todos, suspiró. Recibirás cuidados profesionales, compañía, entretenimiento, y yo sabré que estás a salvo. ¿Y la casa? Lo miré directamente a los ojos. ¿Qué pasará con mi casa? Yo lo cuidaré. Adric apartó la mirada. Quizás haga algunas pequeñas reparaciones. El techo tiene goteras. ¿Recuerdas? El techo está en perfecto estado. Negué con la cabeza. Lo revisé el mes pasado. Bueno, entonces hay otros problemas. Se encogió de hombros. De todos modos, no te preocupes. La casa estará en perfecto estado. No continué con la conversación. Era obvio que Edric ya tenía planes para la casa. Quizás Tamsin y él ya habían encontrado un comprador. Esa idea me amargaba. La furgoneta salió a la autopista. Miré por la ventana los casas, los árboles y los coches que pasaban a toda velocidad. Mi vida se desmoronaba ante mis ojos y no podía hacer nada al respecto. 20 minutos más tarde, llegamos a un gran edificio rodeado de un cuidado jardín. Večernjaja Zarya tenía un aspecto imponente. Un edificio de 3 plantas de ladrillo rojo con columnas blancas en la entrada. Casi como en aquel folleto brillante que me había enseñado Edric. Los celadores me ayudaron a bajar del autobús, aunque no era necesario, ya que podía caminar perfectamente por mí mismo. Pero, al parecer, temían que intentara escapar. En el vestíbulo nos recibió una mujer de mediana edad, sonriente y uniformada. Bienvenido a Večernjaja Zarya, señor Holder. Me tendió la mano. Soy Sandra Johnson, la enfermera jefe. Me alegro de darle la bienvenida a nuestra gran familia. No le devolví el apretón de manos. No quería fingir que estaba contento de estar allí. Primero le haremos un pequeño examen médico, continuó ella sin inmutarse. Es un procedimiento estándar para todos los nuevos residentes. Después le mostraré su habitación, el comedor y las zonas comunes. ¿Tengo alguna opción?, pregunté. Por supuesto, sonrió aún más. Puede elegir por dónde empezar, por el chequeo o por la visita al centro. Me refería a si puedo negarme a quedarme aquí. La sonrisa de la enfermera se volvió forzada. Señor Holder, su hijo ha tramitado todos los documentos necesarios. Ahora es residente de Atardecer. Le aseguro que le gustará estar aquí. Comprendí que era inútil discutir. Estas personas no me veían como una persona con derecho a elegir, sino como una fuente de ingresos. Un paciente que debía estar agradecido por el cuidado que le brindaban. Empecemos con el examen médico. Cuanto antes terminemos, mejor. Edric, que había estado todo el tiempo a mi lado, me dio una palmada en el hombro. Así es, papá. Lo importante es tener una actitud positiva. Tenía ganas de golpearlo, pero me contuve. Lo último que necesitaba era que me consideraran agresivo y me llenaran de tranquilizantes. El examen médico fue rápido y superficial. El médico, un joven con una placa que decía Dr. Peterson, me tomó la atención. Me auscultó el corazón y los pulmones y me hizo algunas preguntas generales sobre mi salud. Luego rellenó un formulario y se lo entregó a la enfermera. Todo está bien, señor Holder, sonrió. Para su edad está en excelente forma. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, pregunté directamente. El doctor Peterson se sintió avergonzado. Bueno,
Más vale prevenir que curar, ya sabe. Aquí estará bajo observación constante, lo que reducirá el riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones? No tengo ninguna enfermedad grave. Eh, Cambios relacionados con la edad, ya sabe. Se notaba que se sentía incómodo. En cualquier caso, bienvenido a Vechernaya Saria. Después del examen médico, la enfermera Sandra me mostró mi habitación en el segundo piso. Era una habitación pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario, una mesa y una silla. En una esquina había un pequeño cuarto de baño con ducha. Todas las habitaciones están equipadas con un botón de emergencia, dijo Sandra señalando el botón rojo junto a la cama. Si se encuentra mal o necesita ayuda, solo tiene que pulsarlo y el personal acudirá inmediatamente. Eché un vistazo a la habitación. Era anodina, estéril, como una sala de hospital. No tenía nada que ver con mi acogedora casa, donde cada objeto tenía una historia. Guardaba recuerdos. Las camareras desempacarán sus cosas, continuó Sandra. El almuerzo es a la 1 en la comedor común. Después del almuerzo tenemos clases de manualidades en la sala de descanso. Puede unirse si lo desea. ¿Y si no quiero? Pregunté. La participación en todas las actividades es voluntaria, sonrió. Pero recomendamos participar activamente en la vida de la comunidad. Ayuda a adaptarse más rápido. Edric, que nos había seguido todo este tiempo, asintió con la cabeza en señal de aprobación. ¿Ves, papá? Aquí se está muy bien. La habitación es acogedora. El personal es atento y hay muchas actividades de ocio. No dije nada. No quería montar una escena delante de la enfermera. Bueno, creo que hemos terminado, dijo Sandra dirigiéndose hacia la puerta. Si tienen alguna pregunta, no duden en dirigirse a cualquier miembro del personal. Estamos aquí para ayudar. Salió dejándonos a Edric y a mí a solas. «Ante, ¿qué tal?», preguntó él, esperando claramente mi aprobación. «No está tan mal, ¿verdad? Llévame de aquí», lo miré fijamente. «Ahora mismo». «Papá», suspiró. «Ya lo hemos hablado. Aquí estarás mejor, más seguro». Estaba seguro en mi propia casa. No me rendía. Hasta que decidiste que tenías derecho a disponer de mi vida. Lo hago por tu bien. Adric empezó a perder la paciencia. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué es mentira? Me acerqué mirándole directamente a los ojos. Lo haces por ti, por la casa que piensas vender en cuanto yo esté aquí. Edric apartó la mirada. No es así. ¿No? Entonces júrame que no vas a vender la casa. Júramelo por la memoria de tu madre. Se quedó en silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Lo sabía, dije volviéndome hacia la ventana. Detrás de ella se veía un jardín bien cuidado con cenadores y bancos, donde se sentaban personas mayores. Mis nuevos vecinos. Papá. Adric se acercó por detrás y me puso la mano en el hombro. Sé que ahora lo estás pasando mal, pero esta es realmente la mejor solución. La casa es demasiado grande para una sola persona. Requiere cuidados constantes. Basta, le aparté la mano. Vete, estoy cansado de tus mentiras. Edric suspiró, pero no discutió. Está bien, te dejaré descansar. Mañana vendré a visitarte y te traeré algunas cosas más. No te molestes, no me volví hacia él. No quiero verte. Solo estás enfadado. Se dirigió hacia la puerta. Mañana te sentirás mejor. Le oí rebuscar en el bolsillo. Por cierto, Adric dejó algo sobre la mesa. Las llaves de la casa. Hice una copia para mí, así que no te preocupes. Yo cuidaré de la casa. Me giré y vi un manojo de llaves sobre la mesa. Las de la puerta principal, las del garaje y las del cobertizo del patio trasero. Todas mis llaves. Así estará mejor, papá, añadió Edric mirándome con falsa preocupación. Yo cuidaré de la casa. Con estas palabras salió y cerró la puerta tras de sí. Me quedé solo en una habitación extraña, en un edificio extraño, entre gente extraña. En solo unas horas, mi vida había dado un vuelco. Me acerqué a la mesa y cogí las llaves. Parecían pesadas en mi mano, como si pesaran 1 tonelada. Esos pequeños objetos metálicos simbolizaban todo lo que me habían quitado. Mi casa, mi independencia, mi dignidad. Sentado en la cama, por primera vez en todo ese día de locura, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero no me permití llorar. No ahora. Ahora necesitaba tener la mente despejada. Porque a pesar de lo desesperada que parecía la situación, no iba a rendirme. Edric podía quitarme mi casa, pero no mi voluntad. Y si pensaba que simplemente aceptaría esa traición, estaba muy equivocado. Guardé las llaves en el bolsillo de los pantalones. Podrían ser útiles. Mientras tanto, tenía que echar un vistazo, entender a qué me enfrentaba y elaborar un plan de acción.
porque no iba a rendirme. Los primeros días en Vechernaya Zarya se fundieron para mí en un flujo interminable y lúgubre. Deambulaba por los pasillos, me sentaba en la sala común, comía mecánicamente la insípida comida del comedor, todo ello en un estado de aturdimiento, como si lo que estaba sucediendo fuera una pesadilla de la que no podía despertar. El personal era educado, incluso amable, pero detrás de esa cortesía sentía condescendencia. Para ellos yo no era más que otro anciano que necesitaba cuidados y era incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Señor Holder, es hora de tomar la medicación. Señor Holder, ¿le gustaría unirse al grupo de yoga? Señor Holder, su hijo ha llamado y ha dicho que le visitará el domingo. Edric realmente vino el domingo. Trajo otra bolsa con cosas, una caja de bombones y una sonrisa falsa. No le dije ni una palabra. Me senté en la silla, miré por la ventana e ignoré su charla sobre lo afortunado que era por estar en un lugar tan maravilloso. Una hora después se marchó, prometiendo volver la semana siguiente. No le respondí. Mi protesta silenciosa duró 3 días. Me negué a participar en cualquier una actividad. Apenas respondía a las preguntas del personal e ignoraba los intentos de los demás residentes de entablar conversación. La enfermera Sandra intentó varias veces sacarme de ese estado, pero yo me mantuve firme. Al cuarto día, se me acercó una mujer mayor que se presentó como la doctora Elizabeth Murray, psicóloga del centro. Señor Holder, dijo, sentándose a mi lado en la sala común, entiendo que está pasando por un periodo de adaptación difícil. Es normal. Muchos de nuestros residentes pasan por esto. Yo no soy un residente, respondí, pronunciando por primera vez en días una frase completa. Soy un prisionero. La doctora Murray no pareció sorprendida. Se siente prisionero porque ha venido aquí contra su voluntad. Es comprensible, pero le aseguro que su hijo actuó con la mejor intención. ¿De verdad? Sonreí con amargura. Me pregunto qué mejores intenciones llevan a un hijo a sacar a su padre de su propia casa sin previo aviso, con lo mínimo indispensable, sin siquiera poder despedirse de los vecinos. A veces los familiares toman decisiones que parecen crueles, pero que en realidad están dictadas por el cariño, dijo con suavidad, pero yo sentí que era falsa. Su hijo estaba preocupado por su seguridad, por su salud. Mi hijo estaba preocupado por mi casa, la interrumpí. Más bien por cómo quedarse con ella. La doctora Murray negó con la cabeza. Señor Holder, entiendo sus sentimientos, pero el resentimiento y el rencor no le ayudarán a adaptarse a la nueva realidad. Acepte la situación tal y como es e intente sacar el máximo provecho de ella. Tenemos muchas actividades interesantes, oportunidades para socializar. ¿No lo entiende? La miré directamente a los ojos. No voy a adaptarme, voy a salir de aquí. Me temo que eso es imposible, suspiró. Su hijo ha tramitado todos los documentos necesarios. Desde el punto de vista legal, soy un ciudadano con capacidad jurídica que está retenido contra su voluntad. Me enderecé en la silla. Y créame, encontraré la manera de demostrarlo. La doctora Murray me miró con escepticismo, pero también con cierto respeto. Le sugiero que asista a nuestras sesiones de terapia. Pueden ayudarle a controlar la ira y a aceptar los cambios en su vida. Gracias, pero no. Me volví hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Ella se marchó y yo me quedé sentado, mirando el cielo por la ventana. Algo había cambiado dentro de mí después de esa conversación. La ira y la desesperación que me habían paralizado los primeros días dieron paso a una fría y firme determinación. Saliré de aquí, recuperaré el control de mi vida, y Edric responderá por su traición. Pero para ello necesitaba ayuda, y sabía a quién acudir. En Vechernaya Zarya, los residentes podían utilizar el teléfono del vestíbulo para llamar a sus familiares y amigos. Las llamadas se registraban. Se anotaba a quién y cuándo llamaba el residente. No tenía ninguna duda de que informaban a Edric de todas mis acciones. Por lo tanto, había que actuar con cautela. Al quinto día de mi estancia en el centro, decidí cambiar de táctica. Empecé a responder a los saludos del personal, incluso a sonreír. Acepté dar un paseo por el jardín y participar en un torneo de ajedrez. La doctora Murray notó estos cambios y me felicitó por mi progreso en la adaptación. Sonreí y le agradecí su interés. Todo era un juego. Quería que creyeran que me había resignado a mi suerte, que ya no representaba un problema. Eso me daba libertad de acción.
Después de una semana de buen comportamiento, pedí permiso para llamar a un amigo. No me lo negaron, ya que ahora era un residente adaptado. Marqué el número de Oberon, respondió después del tercer tono. Oberon Finch al habla. Oberon, soy Garth. Traté de hablar con calma, aunque mi corazón latía como loco. Garth, exclamó. ¿Dónde te habías metido? Te llamé varias veces. Pasé por esa casa, donde me encontré con Tamsin, que me dijo que te habías mudado a una residencia para ancianos. El amanecer vespertino, dije. Adric me trajo aquí, en contra de mi voluntad. Hubo una pausa. Me lo imaginaba, dijo Oberon finalmente. Cuando vi a Tamsin en tu casa, supe que algo no iba bien. Se comportaba como si ya fuera la dueña. Oberon, necesito tu ayuda. Bajé la voz, aunque no había nadie cerca. Tengo que salir de aquí y recuperar el control de la casa antes de que la vendan. Ya lo he comprobado, dijo Oberon. La casa sigue estando oficialmente a tu nombre. Edric no puede venderla sin tu firma. Al menos no de forma legal. Era una buena noticia. Pero no dudaba de que mi hijo encontraría la manera de eludir la ley si fuera necesario. Escucha con atención, continuó Oberon. ¿Puedo ir a verte, como amigo, solo para ver cómo estás? Creo que sí. Aquí se permiten las visitas. Bien, iré mañana. Y Garth, aguanta. Se nos ocurrirá algo. Colgué el teléfono con una sensación que no había experimentado desde mi llegada a el amanecer. Esperanza. Oberon vino al día siguiente, tal y como había prometido. Trajo fruta, revistas y su característica sonrisa, que engañaba a todos menos a mí. Veía en sus ojos inquietud y determinación. Nos permitieron hablar en el jardín, bajo un viejo roble, lejos de los demás residentes y del personal. Pero yo hablaba en voz baja, por miedo a que nos escucharan. Me llevaron sin previo aviso, Oberon. Simplemente vinieron y se llevaron. Ni siquiera tuve tiempo de recoger mis cosas. Lo sé, me puso la mano en el hombro. Tu vecino Riley me lo contó. Él vio cómo te llevaban. ¿Has hablado con Riley? Sí, estaba preocupado por ti. Dijo que no parecías tú mismo cuando te marchaste. Sentí gratitud hacia mi vecino. Al menos alguien se había dado cuenta de que algo no iba bien. Tengo que salir de aquí, Oberon, y recuperar mi casa. Eso es precisamente de lo que quería hablarte. Oberon miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos oyera. Tengo un plan, pero es arriesgado. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Bien, se inclinó hacia mí. La casa sigue siendo oficialmente tuya. Edric no puede venderla sin tu firma o sin una sentencia judicial que te declare incapacitado. Esa sentencia llevará tiempo, y dudo que él opte por esa vía. Hay demasiada burocracia. Entonces buscará la manera de conseguir mi firma, asentí. O la falsificará. Es posible, pero podemos adelantarnos a él. Oberon bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Tú puedes vender la casa, ahora mismo. Miré fijamente a mi amigo. ¿Cómo? ¿Estoy encerrado aquí? Técnicamente no estás encerrado. Tienes derecho a recibir visitas y a hacer llamadas telefónicas. Y, lo más importante, sigues siendo un ciudadano capaz de actuar y con derecho a disponer de tus bienes. Empecé a entender a dónde quería llegar. ¿Me estás proponiendo vender la casa antes de que Edric haga algo? Exacto, Oberon asintió. Ya he encontrado un comprador potencial, una familia joven, dispuesta a pagar un buen precio. La transacción se puede realizar rápidamente, sin mucho ruido. Pero, ¿cómo tramamos los documentos? Tendré que firmar los papeles, reunirme con los compradores. Lo tengo todo pensado. Oberon sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Es un poder para que yo realice la transacción en tu nombre. Si lo firmas, podré actuar como tu representante. No tendrás que ir a ningún sitio. Cogí el papel y lo revisé rápidamente. Todo parecía legal. ¿Y el dinero? ¿A dónde irá el dinero de la venta? A tu cuenta, por supuesto. Oberon sonrió. Afortunadamente, la casa siempre ha estado a tu nombre. Edric no tiene ninguna relación legal con ella. Me lo pensé. El plan era arriesgado pero factible. Y era quizás la única forma de castigar a mi hijo por su traición. De acuerdo, asentí. Estoy de acuerdo, pero necesito un bolígrafo. Oberon me tendió un bolígrafo. Firmé el poder tratando de que mi mano no temblara. Ahora guárdalo en un lugar seguro. Le devolví el papel. Y actúa rápido. No sé qué planea Edric, pero estoy seguro de que no se quedará de brazos cruzados. No te preocupes. Oberon guardó el poder. Haré todo lo posible por actuar con la mayor rapidez. Tú quédate aquí, desempeña tu papel de residente adaptado y espera noticias.
En ese momento nos despedimos. Oberon se marchó y yo volví a mi sillón junto a la ventana con una nueva sensación, la espera de la justicia. Pasé los días siguientes en un estado de tensión interna. Exteriormente, seguí desempeñando el papel de una persona que se había resignado a su suerte. Participaba en las actividades del centro, trataba cortésmente al personal e incluso hice algunos amigos entre los demás residentes. Pero por dentro estaba como una cuerda tensada, esperando noticias de Oberon. Edric vino el domingo, tal y como había prometido. Esta vez lo recibí con una sonrisa falsa. Mantuve una conversación trivial e incluso le pregunté por Tamsin y Jennifer. Parecía sorprendido, pero satisfecho con el cambio. Me alegro de ver que te has adaptado, papá, dijo al marcharse. Te dije que te gustaría estar aquí. Sí, tenías razón, sonreí, imaginándome su expresión cuando se enterara de lo que había hecho. El miércoles Oberón me llamó. Descolgué el teléfono con el corazón palpitando. Hay noticias, dijo sin preámbulos. Los compradores están de acuerdo con el precio. He preparado todos los documentos. La transacción podría cerrarse el viernes. ¿Tan rápido? Me sorprendió. Te dije que encontraría compradores motivados, dijo Oberon con satisfacción en su voz. Son una pareja joven, acaban de tener un hijo y necesitan una casa urgentemente, y les ha encantado la tuya. ¿A qué precio? Bajé la voz, aunque no había nadie cerca. Oberon me dijo la cantidad y casi silbo. Era incluso más de lo que esperaba. Es generoso. El mercado inmobiliario está en alza, explicó Oberon. Además, tu casa está en una buena zona, con vistas al parque. Es una oferta única. De acuerdo, asentí, aunque él no podía verme. Adelante y manténme informado. Por supuesto, y Gard, cuídate. Colgué el teléfono con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la anticipación de la victoria. El viernes Oberon volvió. Esta vez trajo una carpeta con documentos. Todo está listo, dijo cuando nos acomodamos en el jardín, bajo nuestro roble. Solo necesito tu firma en unos papeles. Revisé los documentos. El contrato de compraventa, el acta de entrega y recepción, y algunos otros formularios legales. Todo parecía correcto. ¿Eso es todo? Pregunté mientras firmaba la última página. ¿Se venderá la casa? Sí, respondió Oberon mientras recogía los documentos. El dinero ya se ha transferido a la cuenta de garantía bloqueada. Una vez registrada la transacción, se ingresará en tu cuenta. ¿Y Edric? ¿Se enterará? Cuando ya sea demasiado tarde, Oberon sonrió. El registro de la transacción tarda varios días. A principios de la semana que viene todo estará oficialmente formalizado. Me recosté en el respaldo del banco, sintiendo un extraño alivio. La casa que amaba, en la que había vivido 30 años, que guardaba los recuerdos de Margaret, ahora pertenecería a extraños. Pero al menos no a Edric. Él no recibiría ni un centavo de esta venta. ¿Qué piensas hacer con el dinero?, preguntó Oberon. Me quedé pensativo. La suma era considerable, suficiente para asegurarme una vida cómoda hasta el final de mis días, incluso teniendo en cuenta los gastos médicos. Aún no lo he decidido, respondí con sinceridad. Pero lo que es seguro es que no se lo dejaré a Edric. Lo entiendo, asintió Oberon. No tienes prisa por tomar una decisión. El dinero estará a salvo en tu cuenta. ¿Y qué pasa con mi estancia aquí? Eché un vistazo al territorio de Evening Down. Ahora que ya no tengo casa, ¿a dónde voy a ir? También he pensado en eso. Oberon se inclinó hacia mí. Tengo un amigo que es agente inmobiliario en Brighton. Es una pequeña ciudad costera, a unos 160 kilómetros de aquí. Ha encontrado un apartamento con vistas al mar. Es pequeño pero acogedor, y el precio es razonable. Un apartamento junto al mar, me gustó la idea. Suena bien. Además, continuó Oberon, hay una comunidad para jubilados. No es una residencia de ancianos, sino una comunidad de personas independientes que simplemente viven cerca y se ayudan entre sí, sin enfermeras que controlen cada uno de tus pasos, sin actividades programadas. Sonaba como el paraíso después de El crepúsculo. Lo quiero, dije con determinación. ¿Cuándo podré mudarme? En cuanto se registre oficialmente la compra de la casa. Digamos que a mediados de la semana que viene. ¿Y cómo explicaremos mi marcha de aquí? Edric pagó mi estancia. Técnicamente, Oberon sonrió, pagó con tu dinero. El seguro cubre parte de los gastos y él pensaba pagar el resto con la venta de la casa. Pero incluso si hubiera pagado de su bolsillo, tú tienes derecho a marcharte. No eres un prisionero, Garth. Eres un ciudadano capaz que puede vivir donde quiera. Asentí con la cabeza.
sintiendo cómo esas palabras me llenaban de calor por dentro. Un ciudadano capaz que puede vivir donde quiera, no un anciano indefenso que necesita cuidados constantes. Entonces el plan es el siguiente, resumió Oberon. Esperamos a que se cierre la venta de la casa, luego formalizo la compra del apartamento en Brighton a tu nombre y te mudas allí. Es muy sencillo. ¿Y Edric? ¿Qué pasará cuando se entere? Oh, se pondrá furioso. Oberon no ocultó su satisfacción. Pero no podrá hacer nada. La casa ya estará vendida. El dinero estará en tu cuenta y tú estarás en tu nuevo apartamento junto al mar. Legal e irreversible. Me gustó el plan. Una respuesta justa y legal a la traición de mi hijo. Gracias, Oberón. Le estreché la mano a mi amigo. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, sonrió. Ahora tengo que irme. Tengo que cerrar el trato de la casa. Se marchó y yo me quedé sentado bajo el roble, observando las nubes y pensando en lo extraña que es la vida. Hace una semana estaba desesperado. Me sentía traicionado e indefenso. Hoy he dado un paso decisivo para recuperar el control de mi vida. Por la noche, ese mismo día, recibí una llamada de Oberon. Todo está hecho, dijo. Los documentos se han presentado para su registro. En unos días, la casa cambiará oficialmente de propietario. Gracias, sentí un extraño alivio. ¿Cómo son los nuevos propietarios? ¿Están contentos? Mucho, Oberon sonrió. Ya están planeando dónde pondrán la cuna y cómo acondicionarán el jardín. Son buenas personas, Gard. Cuidarán de tu casa. Eso era importante para mí. A pesar de toda la amargura de los últimos acontecimientos, quería que en la casa donde había sido feliz con Margaret vivieran buenas personas. Me alegro, dije con sinceridad. La casa se merece una familia. Durante el fin de semana sentí una extraña tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas. Comí con apetito e incluso encontré fuerzas para jugar al ajedrez con otro residente, un anciano profesor de matemáticas. Mi plan de venganza comenzaba a materializarse y eso me daba fuerzas para soportar un poco más a la aurora vespertina. El domingo, como de costumbre, vino Edric. Estaba de buen humor, hablaba de su trabajo, de los éxitos escolares de Jennifer, de la nueva afición de Tamsin, que supuestamente había empezado a dedicarse a la jardinería. Incluso está pensando en hacer un pequeño huerto en el patio trasero de tu casa, dijo Edric con indiferencia. No te importa, ¿verdad? Sonreí, imaginándome a Tamsin, con su manicura y su aversión a cualquier tipo de trabajo físico, cavando en la tierra. Por supuesto que no, respondí tranquilamente. Que haga lo que quiera. Edric parecía satisfecho. Por cierto, papá, hay una cuestión que quería comentar contigo, bajó la voz. Es sobre la casa. Hay que hacer una reforma importante del tejado y cambiar las tuberías. Son gastos importantes. Y Y he pensado que quizá tendría sentido vender la casa. El mercado está en alza. Se puede sacar un buen dinero. Una parte se destinaría a pagar tu estancia aquí y el resto se podría invertir para asegurarte una vejez cómoda. Me costó contener la risa. ¿De verdad pensaba que me iba a tragar esa tontería de una vejez cómoda? Mira, hijo, lo miré directamente a los ojos. Creo que es mejor posponer esa decisión. Mientras me acostumbro a este lugar, no quiero pensar en cosas tan serias. Edric parecía decepcionado, pero asintió con la cabeza. Por supuesto, papá, no hay prisa. Podemos volver a hablar de esto más adelante. Más adelante será demasiado tarde, pensé, pero solo sonreí en respuesta. Después de que Edric se marchara, me quedé sentado junto a la ventana durante mucho tiempo, contemplando la puesta de sol. Pronto todo cambiaría. Pronto estaría contemplando otra puesta de sol, sobre el océano, desde la ventana de mi propio apartamento, comprado con mi dinero, por decisión mía, y Edric no podría hacer nada al respecto. El martes Oberon llamó con buenas noticias. La transacción está registrada, dijo. La casa está oficialmente vendida. El dinero se ha transferido a tu cuenta. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Y el apartamento en Brighton? Todo listo. He pagado el depósito y firmado el contrato preliminar. Solo falta tu firma para cerrar la transacción. Mañana te llevaré los documentos. Gracias, Oberón, le dije sinceramente agradecido. Eres un verdadero amigo. De nada, respondió con un gruñido. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono y volví a mi habitación. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo sentí que sonreía de verdad. El plan había funcionado. La casa estaba vendida, el dinero a salvo y un nuevo apartamento me esperaba.
Solo quedaba informar a Edric de que había perdido. Pero eso podía esperar. Todo a su debido tiempo. Ahora lo importante era terminar lo que había empezado. Firmar los documentos del piso, organizar la mudanza, empezar una nueva vida. Y Edric se enteraría de todo cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar nada. El miércoles, Oberon llegó con los documentos del apartamento. Nos volvimos a encontrar en el jardín, bajo nuestro roble. Me enseñó las fotos. Un apartamento pequeño pero luminoso, en la segunda planta de un edificio de 3, con un balcón que daba directamente al océano. Mobiliario sencillo y funcional, ventanas grandes, recién reformado. Es perfecto, dije mientras miraba las fotos. ¿Cuándo puedo mudarme? Mañana mismo, sonrió Oberon. El piso está completamente listo para vivir. Firmé todos los documentos necesarios, sintiendo que con cada firma me acercaba más a la libertad. Ya está. Oberon guardó los papeles en su maletín. Ahora eres el propietario oficial de un apartamento con vistas al mar. Enhorabuena. Sonreí sintiéndome en paz. El plan había salido bien. La casa estaba vendida, el dinero a salvo y un nuevo apartamento me esperaba. Edric se quedaría con las manos vacías y yo con una nueva vida junto al mar. La justicia había triunfado. El jueves comenzó como un día cualquiera en Vechernaya Saria. Me desperté a las 6 de la mañana, como de costumbre, me lavé, me vestí y fui al comedor a desayunar. La avena estaba insípida, como siempre, y el café, flojo, pero ya no le prestaba atención. Mis pensamientos estaban lejos, en Brighton, en el nuevo apartamento con vistas al océano, donde pronto comenzaría mi nueva vida. Después del desayuno, me uní al grupo de residentes para dar un paseo matutino por el jardín. La enfermera Sandra me felicitó por mi progreso en la socialización. Sonreí y le di las gracias. Que pensara que me había resignado a mi suerte y me había adaptado a la vida en ese lugar. Eso hacía que mi próxima fuga fuera aún más inesperada. A las 10 estaba prevista una conferencia sobre alimentación saludable en la tercera edad. No sentía el menor interés por el tema, pero fui de todos modos, ya que tenía que mantener la imagen de residente modelo. Sentado en la última fila, escuchaba a medias la monótona voz del dietista, que hablaba de los beneficios de la fibra y los efectos nocivos de la sal, mientras mentalmente decoraba mi nuevo apartamento. La conferencia terminó a las 11:30. Ya me disponía a volver a mi habitación cuando se me acercó Sandra con una expresión inusualmente seria en el rostro. Señor Holder, tiene una visita, dijo. Su hijo le espera en su habitación. Me sorprendió. Edric solía venir los domingos, estrictamente según lo programado, como si cumpliera con una tarea desagradable. ¿Qué lo había llevado a venir un día laborable? Gracias, le dije a la enfermera con un gesto de la cabeza. Ahora mismo voy. De camino a la habitación sentí una ligera inquietud. Algo había pasado. Algo había hecho que Edric rompiera su rutina. ¿Se había enterado de la venta de la casa? ¿Pero cómo? Oberon me había asegurado que todo se había hecho con la máxima discreción. Abrí la puerta de mi habitación y enseguida lo supe. Sí, se había enterado. Edric estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con los hombros tensos y las manos cerradas en puños. Cuando se dio la vuelta, vi en su rostro una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de ira, desconfianza y miedo. «Papá», su voz temblaba. «Dime que no es verdad». Cerré la puerta tras de mí y me acerqué a la silla. Me senté, junté las manos sobre las rodillas y miré a mi hijo con calma. «¿Qué es exactamente, Edric?» «No juegues conmigo», casi gritó. «¡La casa! ¿Has vendido la casa?» Asentí con la cabeza, manteniendo una expresión impasible. «Sí, la vendí». Edric me miró como si me hubiera convertido en un extraterrestre ante sus ojos. «¿Cómo? ¿Cómo has podido hacerlo? Estás aquí, en el amanecer». A través de un representante, me encogí de hombros. Es totalmente legal. Sigo siendo un ciudadano con capacidad jurídica, Edric. Tengo derecho a disponer de mis bienes. Oberon, sisió Edric. Ha sido él, ¿verdad? Ese viejo zorro. Estuvo aquí la semana pasada. Vi su nombre en el registro de visitas. No lo negué, no tenía sentido. Sí, Oberon me ayudó, como un verdadero amigo, a diferencia de algunos. Edric comenzó a caminar por la habitación como un animal acorralado. Su rostro se sonrojó y la vena de su frente latía con fuerza. «No tenías derecho», golpeó la mesa con el puño. «Es nuestra casa familiar. Jennifer creció allí, mamá vivía allí. Y yo también vivía allí», respondí con calma. «Hasta que me echaste de allí
como si fuera un objeto inservible. Lo hice por tu propio bien, Edric alzó la voz. Necesitabas cuidados, atención. ¿De verdad? Sonreí. O tal vez solo querías mi casa. Tal vez Tamsin y tú ya habíais planeado cómo gastar el dinero de la venta. ¿O ibais a mudaros allí vosotros mismos? Edric apartó la mirada y supe que había dado en el clavo. Solo queríamos ayudar, murmuró. Tenemos una situación financiera complicada. Hipoteca, créditos. Ah, ya veo, sacudí la cabeza. Así que todo se reduce al dinero. No es por preocuparse por mí, ni por mi salud, es por el dinero. No solo eso, levantó la cabeza. Sí, necesitábamos dinero, pero realmente nos preocupábamos por ti. Vives solo, te estás volviendo olvidadizo. ¿Olvidadizo? Lo interrumpí. ¿Te refieres a que alguien movió mis cosas mientras yo no estaba en casa? ¿A que mis documentos aparecieron en el armario de la cocina y mis gafas en el baño? ¿A que mis pastillas para la presión fueron sustituidas por otras? Edric palideció. No sé de qué estás hablando. Lo sabes. Lo miré directamente a los ojos. Intentaste hacerme pasar por un viejo loco e incapaz de cuidar de mí mismo, para tener una excusa para encerrarme aquí y quedarte con la casa. Edric se quedó en silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. Pero eso ya no importa, me recosté en la silla. La casa está vendida, el dinero recibido, todo está legalmente formalizado. ¿El dinero? Edric pareció despertar. ¿Dónde está el dinero, papá? ¿Está en tu cuenta? Podemos usarlo para pagar tu estancia aquí, los gastos médicos. Me eché a reír. Incluso ahora, después de todo, solo pensaba en cómo quedarse con mi dinero. El dinero ya se ha gastado, Edric. ¿Qué? Me miró con desconfianza. ¿Todo? Es imposible. La casa costaba una fortuna. No todo, claro, sonreí. Pero una parte importante. He comprado un piso, en Brighton, con vistas al mar. Un piso. Edric parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Para qué quieres un piso? ¿Vives aquí? No por mucho tiempo, disfruté de su desconcierto. Me voy a mudar, el lunes. ¡No puedes!, casi gritó. Tienes un contrato con Evening Down. Yo firmé los papeles. Tú los firmaste, pero yo no. Me encogí de hombros. Soy un adulto capaz, Edric. Puedo vivir donde quiera. Y he elegido Brighton. Edric se dejó caer sobre la cama y se cubrió la cabeza con las manos. No puedes hacer eso, papá. Contábamos con ese dinero. Tenemos una hipoteca, créditos. Tamsin ya ha solicitado la reforma de la cocina. Y yo contaba con un hijo, no con un carcelero, respondí fríamente. Contaba con que mi propia sangre no me traicionaría, no me sacaría de mi propia casa con un pretexto falso, no me manipularía por dinero. Edric me miró con ojos llenos de ira y desesperación. Siempre has sido un egoísta, dijo entre dientes. Siempre has pensado solo en ti mismo. Cuando era niño, te ibas durante meses en tus viajes. Cuando necesitaba tu apoyo en el colegio, en las competiciones, nunca estabas ahí. Incluso pasabas menos tiempo con mamá que con tu maldito camión. Esas palabras me dolieron, pero no lo demostré. Sí, no fui un padre perfecto. El trabajo de camionero no me dejaba mucho tiempo para la familia, pero siempre les mantuve, siempre me aseguré de que tuvieran todo lo necesario. Hice lo que tenía que hacer, respondí con calma. Alguien tenía que ganarse la vida, pagar las facturas, tu educación. No pude estar en todas tus competiciones, pero te di la oportunidad de participar en ellas. Dinero. Siempre solo dinero. Edric sonrió con amargura. Pensabas que podías compensar tu paternidad con cheques y regalos de Navidad. Y ahora te sorprende que no llore junto a tu cama todos los días. No me sorprende, negué con la cabeza. Lo entiendo todo. Nunca me quisiste de verdad. Pero no esperaba que llegaras tan lejos por dinero. No es solo por dinero. Adric se puso de pie de un salto. ¿De verdad crees que puedes vivir solo? ¿A tu edad? ¿Con tu salud? Sí, asentí. Puedo cuidar perfectamente de mí mismo. Y si necesito ayuda, contrataré a una cuidadora. Con mi dinero, de mi elección. Edric respiró hondo tratando de calmarse. Está bien, dijo finalmente. Supongamos que te mudas a ese apartamento. ¿Y después? ¿Quién cuidará de tu salud? ¿Quién estará a tu lado si te encuentras mal? En Brighton hay un buen hospital, me encogí de hombros. Y ya he hablado por teléfono con mis vecinos. Hay toda una comunidad de jubilados que se ayudan entre sí. Gente que ha elegido vivir de forma independiente, sin supervisión. Es una locura, Adric negó con la cabeza. No aguantarás allí ni un mes.
Ya veremos, sonreí. En cualquier caso, es mi decisión y mi vida. Adric cambió de táctica de repente. Su rostro se suavizó y su voz se volvió casi suplicante. Papá, hablemos de esto como adultos. Entiendo que estés molesto. Quizás nos precipitamos al mudarnos a Bechernyaya Saria, pero vender la casa, gastar todo el dinero en un apartamento en una ciudad donde no conoces a nadie, eso no es una solución. Para mí sí lo es, me mantuve firme. Y no se ha gastado todo el dinero. He guardado una parte para vivir y para gastos médicos, si fuera necesario. ¿Y cuánto queda? La esperanza brilló en los ojos de Edric. Sonreí. Incluso ahora solo pensaba en el dinero. Lo suficiente para vivir cómodamente. Y no voy a compartir esa cantidad contigo. La esperanza en sus ojos se convirtió en ira. No puedes hacerle eso a tu propio hijo. Somos una familia. ¿Una familia? Me reí con amargura. Una familia no hace lo que tú me has hecho. Una familia no manipula, no engaña, no traiciona. No te he traicionado, Adric alzó la voz. Me he preocupado por ti. No, negué con la cabeza. Te has preocupado por mi casa, de mi dinero. No pensaste en mí ni por un segundo. Edric me miró con odio. Te arrepentirás, dijo en voz baja. Cuando te encuentres solo en una ciudad extraña, sin ayuda, sin apoyo, te arrepentirás. Quizás, me encogí de hombros, pero será mi decisión, mi error, no el tuyo. Edric cogió la chaqueta que había dejado tirada en la cama al entrar. Aún no hemos terminado esta conversación, dijo. Hablaré con un abogado. Estás loco si crees que puedes vivir solo en tu estado. ¿En mi estado? Sonreí. ¿Qué hay de malo en mi estado, Edric? El doctor Peterson, el médico de aquí, dijo que para mi edad estoy en excelente forma. ¿O has encontrado a otro doctor Lancaster que dirá que he perdido la cabeza? Edric no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Sí, eso era precisamente lo que tenía pensado. Puedes intentarlo, me encogí de hombros. Pero ten en cuenta que la casa ya está vendida, el dinero gastado y el piso a mi nombre. Todo es legal, y ya he hablado con un abogado. Uno de verdad, no uno de esos que firman cualquier papel a cambio de dinero. Me ha confirmado que estoy en mi derecho. Edric palideció aún más. Lo tienes todo pensado, ¿verdad? ¿Has planeado esta venganza? No es venganza, negué con la cabeza. Es justicia. Me quitaste la casa, yo encontré otra. Intentaste privarme de mi libertad, yo la recuperaré. Todo es justo. ¿Justo? Edric se rió con amargura. ¿Y qué hay de mi familia? Tamsin, Jennifer. Contábamos con ese dinero. Y yo contaba con tu decencia, respondí. Ambos nos equivocamos. Edric se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, dijo sin volverse. Encontraré la manera de impugnar la venta. No estás en tu sano juicio. No podías tomar esas decisiones por tu cuenta. Buena suerte con eso, sonreí. Pero ten en cuenta que, aunque por algún milagro lo consigas, no recibirás el dinero. Ya me he encargado de ello. Edric me lanzó una última mirada llena de odio y salió, dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Me quedé solo, con una extraña sensación de vacío. No sentía ni alegría ni satisfacción, solo la amargura de darme cuenta de lo lejos que había llegado esta enemistad entre padre e hijo. Unos minutos más tarde llamaron a la puerta. Era la enfermera Sandra, alarmada por el ruido. «Señor Holder, ¿va todo bien?», preguntó asomándose a la habitación. «Hemos oído gritos». «Todo va bien», sonreí. «Solo ha sido una pequeña discusión familiar. Nada grave». Su hijo parecía muy alterado cuando se marchó, dijo mirándome con preocupación. «¿Estás seguro de que todo va bien?» «Por supuesto», asentí. «Lo superará. Todos lo superaremos». Sandra se marchó, claramente sin estar convencida por mis palabras, y yo volví a la ventana. Afuera llovía. Las gotas resbalaban por el cristal, difuminando los contornos del jardín. Pensaba en lo que acababa de pasar, en la reacción de Edric, en sus amenazas. No dudaba de que intentaría impugnar la venta de la casa. Quizás incluso encontraría un médico que confirmara mi incapacidad. Pero Oberon lo había previsto. Habíamos redactado todos los documentos a la perfección, con mi firma certificada por un notario y una grabación en vídeo del proceso de firma, en la que declaraba claramente mi decisión de vender la casa por voluntad propia. En cuanto al dinero, la mayor parte se destinó realmente a la compra de un apartamento en Brighton. El resto se transfirió a una nueva cuenta en otro banco, abierta a mi nombre, pero con condiciones especiales
que excluían el acceso de terceros sin mi presencia personal. Edric podía enfurecerse, amenazar, contratar abogados. Todo era inútil. Yo gané esta partida. Por la noche, Oberon me llamó por teléfono. ¿Cómo ha ido?, preguntó sin preámbulos. Tal y como predijiste, suspiré. Estaba furioso. Amenazó con impugnar la venta, contratar abogados y demostrar mi incapacidad. Que lo intente, resopló Oberon. Todos nuestros documentos están en regla, y el lunes ya estarás en Brighton, fuera de su alcance. ¿Crees que no me encontrará allí? Te encontrará, pero ¿qué podrá hacer? Estarás en tu apartamento, rodeado de testigos de tu cordura y autonomía. Además, ya te he encontrado un médico local que te hará un examen completo y confirmará que estás en pleno uso de tus facultades mentales y tienes buena memoria. Sonreí. Oberon siempre había sido previsor. Gracias, amigo. No sé qué haría sin ti. No me des las gracias. Su voz se volvió seria. Te mereces justicia, Garth, después de lo que te han hecho. Hablamos un poco más sobre los detalles de la mudanza y colgué el teléfono con una sensación de alivio. Todo iba según lo previsto. El lunes, Oberon vendría a recogerme y nos iríamos a Brighton. Comenzaría una nueva etapa en mi vida. Pero había un pensamiento que no me dejaba tranquilo. Edric, mi hijo. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de su traición, sus manipulaciones, su codicia, seguía siendo mi hijo. Mi único hijo, carne de mi carne. Y en lo más profundo de mi ser, seguía queriéndolo, aunque no respetara su decisión. Quizás con el tiempo, cuando las pasiones se calmaran, podríamos al menos hablar. No como padre e hijo, ya que esa relación parecía irremediablemente destruida, sino al menos como dos adultos unidos por un pasado común. O quizá no. Quizá algunos puentes se han quemado para siempre y lo único que queda es seguir adelante sin mirar atrás. En cualquier caso, tomé mi decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era realmente mi decisión, y no una impuesta por otros. Me acosté con una extraña sensación de paz. Tenía por delante una nueva vida, nuevas oportunidades, y estaba preparado para ellas. Preparado para empezar de nuevo, a los 72 años, junto al mar, en un lugar donde nadie me conocía, donde podía ser simplemente Garth Holder, y no el anciano que necesita cuidados. A través del sueño, oí que alguien abría silenciosamente la puerta de mi habitación. Me tensé, preparado para lo peor. Quizás Cedric había vuelto para continuar la discusión, pero solo era la enfermera nocturna, que comprobaba a los residentes antes de acostarse. Se disculpó por las molestias y se marchó. Volví a cerrar los ojos, pensando que pronto no tendría que soportar esos controles nocturnos, esa falsa preocupación, ese trato como si fuera un niño incapaz. Pronto sería libre, y ese pensamiento era más dulce que cualquier sueño.